voy a Canva y digamos que pues para este ejemplo voy a crear un GIF especial para mi email, un encabezado para correo electrónico. Pues sí, ustedes pueden crear, digamos, GIFs que sean para, si ustedes tienen como una lista de emails, para que el email no sea tan aburrido, sea un poco más dinámico, o de pronto para la firma de su email, o bueno, no sé, hay diferentes formas de usarlo, de pronto también en su website. Y bueno, vamos a crear vamos a ver, aquí tengo acá. Yo estaba pensando que de pronto podríamos hacer un GIF con un fondo de color. Yo tengo acá diferentes paletas de colores que también van incluidos, pues uno puede crear paletas personalizadas con este Canva Pro. Voy a elegir un color a ver si este me queda bien. Y acá yo ya tengo una foto mía que si se dan cuenta tiene un fondo transparente. Yo la trabajé en Photoshop y bueno, la subí acá en Canva porque pensé que de pronto la podría usar para algo. Entonces digamos que voy a usar esto. Estos también los tenía acá, los diseñé en Photoshop, pero Canva también tiene unos que son gratuitos. Vamos a ver si los encontramos. Yo a veces escribo Doodle y me aparecen cositas como estas estrellitas o estas cositas. Ustedes pueden ahí como jugar con lo que les ofrece Canva. Tienen cosas también como bastante interesantes. En este caso voy a utilizar este a ver cómo me va. Bueno, entonces voy a intentar hacer una animación en la que esto se mueva. Y bueno, acá le podría poner un texto fijo que no se mueva. Digamos, no sé, voy a poner mi nombre. Y le voy a cambiar la fuente. Bueno, para los que saben también, si tienen Canva Pro, van a poder subir sus fuentes personalizadas. Yo tengo acá unas fuentes personalizadas, entonces pues voy a aprovechar y voy a poner una de estas que me gustan y pues que siempre uso con mi marca, la verdad. Ponemos otro color, no sé qué colores habían dentro de esta fuente, dentro de esta paleta de colores, digamos que este y este. Bueno, entonces vamos a intentar algo. Voy a copiar esto exactamente como está y luego le voy a dar un pequeño giro por ahí de 5 grados. Vamos a ver cómo se ve. Luego después es como un pequeñito cambio, pero como el GIF se mueve y se mueve y se mueve una y otra vez, pues vamos a ver si quedó bien el efecto. Bueno, entonces acá en este botón dice descargar. Acá vamos a poder elegir el tipo de archivo. En este caso voy a elegir animación. Si se dan cuenta tiene la coronita de Pro y luego te da la opción de diferentes estilos de animación: paneo, bloque, subir, aparecer, deslizar, y ahí les aparece como un preview de cómo se va a ver. Y bueno, si uno elige acá el último que dice simple, va a jugar con las dos imágenes que tú creaste. Entonces hay una que dice velocidad lenta, otra velocidad normal y otra velocidad rápida. Entonces si ven que si elijo la velocidad rápida se ve más interesante, vamos a descargarlo a ver cómo se ve. GIF animado. Acá en el formato de archivo pues lo pueden descargar como un video, un MP4 o un GIF animado. En este caso pues vamos a descargarlo como GIF animado. Clic en descargar y vamos a ver cómo nos va. Listo, vamos a abrir este archivo a ver qué tal nos salió. Y bueno, ahí está. Es una animación bastante sencilla, pero pienso que añade como un pequeño toque de como originalidad a tus diseños. Entonces voy a descargar también como en este mismo archivo, voy a borrar esta segunda página, me quedo solamente con esta.
y voy a descargar otro GIF con una de estas animaciones que ellos me proponen, que la verdad me pareció interesante. Una que esta. Vamos a descargarla a ver cómo se ve. Este también está interesante, me gusta. Ahora sí, terminamos este video. Espero que les haya gustado, espero que sea valioso. Sí, también se me había olvidado mencionarles que yo tengo un curso en Skillshare. Vamos a mirar a ver si está por acá. Que dice crea animaciones GIF con Canva. Entonces este curso está exclusivo en Skillshare y ahí enseño a crear diferentes GIFs, diferentes animaciones. Entonces si les interesa aprender más o bueno, aprender diferentes tipos de animaciones, les recomiendo que vayan y visiten este curso. Y bueno, si necesitan o si quieren aprovechar de 2 meses gratis, también pueden aprovechar el link que les voy a dejar en la cajita de descripción. Entonces ya, no siendo más, espero verlos en un siguiente video. ¡Chao!